Muy buenos días, clan. Espero que todo esté bien. Hoy en día de... Empezamos un nuevo mes, 1 de agosto. Y nada, estuve ayer viendo un vídeo nuevo de la factoría de J. Redpill, hablando con este muchacho. Y me pareció tan interesante lo que estuvieron comentando que lo dejé de ver porque quería grabarlo para verlo con vosotros. Bueno, pues vamos a ello. Recordad suscribiros. Muchas gracias. Cuando hablo a día de hoy de inmigración, sé de lo que hablo. Marruecos, después de ocupar nuestro territorio, fue introduciendo esa inmigración en forma de colonos hasta convertirnos a los saharauis en una minoría en nuestra propia tierra. ¿Con qué autoridad llega Marruecos allí bombardeando? Es decir, Estados Unidos y Francia son las potencias que le han dado alas a Marruecos para llevar a cabo todo esto. Marruecos es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que su constitución no establece fronteras. La inmigración que procede de Marruecos no es algo que venga fortuito, ¿no? Porque existe una presión o existe muchísima gente en África que quiere emigrar hacia Europa, sino que vimos que aparte de eso Marruecos utiliza a las personas migrantes como arma geopolítica. Los informes emitidos por el CNI no han dejado de repetir que Marruecos es el enemigo número uno de España en la región. El flujo de información que Marruecos reúne en todas las mezquitas en España, y prácticamente todos trabajan para los servicios de inteligencia marroquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pasa en las mezquitas, quién es más radical, quién es menos radical, quién planea hacer algo, ¿qué pasa? Que Marruecos también amenaza con cortar ese flujo. Es decir, en el momento que tú no te sometes a mí, yo corto ese flujo y de repente van a empezar a pasar cosas en España, van a empezar a aparecer grupos yihadistas y tú no vas a tener ninguna información. Solo existen dos fronteras en el mundo completamente cerradas. Es la de Corea del Norte y Corea del Sur, Argelia y Marruecos. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tengo el enorme placer de contar con el activista político y activista saharaui Taleb Ali Salem. ¿Cómo estás, Taleb? Un placer tenerte aquí. Un placer estar contigo, muchísimas gracias. Es un placer para mí, muchas gracias por invitarme y sobre todo por acercarte a hablar sobre un tema que está completamente olvidado por todo el mundo, pero que paradójicamente tiene una relación directa con este país. Así que nada, gracias por acercarte a mí y a mi causa. No solo tiene una relación directa con este país, sino, como hablábamos antes, también tiene una relación directa con ciertos problemas geopolíticos que estamos teniendo con el país Marruecos. Pero hablaremos de eso más adelante. Yo quiero saber, Taleb, cuéntame un poquito qué te llevó al punto en el que estás ahora, que eres un activista político reconocido, te llaman de platos de televisión, de hecho ahora cuando termines el programa tienes una conexión directamente con Cuatro. ¿Cómo te has hecho tan influyente en el tema saharaui? Bueno, me parece una pregunta muy interesante para empezar, ¿no? Yo soy del Sáhara Occidental, que fue antigua provincia española. Durante más de 100 años estuvo bajo el control de España. De hecho, se considera la última colonia pendiente de descolonizar en África. Lo que pasa que España, en los años 70, en vez de descolonizar el territorio, darle la independencia al pueblo saharaui, lo que hizo es entregársela a Marruecos. Marruecos no entró de forma pacífica, entró bombardeando ciudades, entró echando a la gente de allí, queriendo aniquilarla, y mi familia se vio obligada a escapar del Sáhara Occidental bajo bombardeo marroquí y huir hacia Argelia para vivir en unos campamentos de refugiados esperando que esto se solucione. Yo nací en esos campamentos de refugiados. Siempre me contó mi madre que cuando ellos llegaron a esos campamentos pensaban que en cuestión de días estaría resuelto y volverían a casa, al Sáhara Occidental. Yo soy la tercera generación que nació en los campamentos de refugiados saharauis y más tarde llegué a España a través de un programa que trae niños desde los campamentos de refugiados para que pasen el verano aquí con familias españolas. Me quedé con 9 años, primero con una familia española, luego con mi familia biológica, y cuando naces en medio de un conflicto político en un campamento de refugiados, yo siempre digo que no es que yo defienda la causa saharaui o me haya dedicado al activismo por elección, sino que es una obligación porque naces en medio de un conflicto que marca por
por completo tu vida y te condiciona a luchar por la libertad de tu pueblo. Y la libertad de tu pueblo es simplemente vivir en dignidad en la tierra que te pertenece, que es el Sáhara Occidental. Por eso he dedicado siempre todo mi tiempo a sensibilizar sobre esta cuestión, a luchar por esta cuestión y sobre todo a hacer que se sepa aquí en España, porque España sigue siendo responsable de solucionar aquello, ¿no? Por eso quizás pues llevo tantos años dedicándome a esto y por eso quizás cada vez pues que interese más, ¿no? Tengamos más espacio mediático. Gran respuesta. Es decir, no eres activista únicamente por vocación, que yo personalmente creo que también, sino porque no te han dejado opción. Quiero profundizar un poquito en la génesis, en la raíz de este conflicto. ¿Por qué España decide arbitrariamente entregárselo a Marruecos? Es una pregunta muy interesante para entender esto. Era un momento muy sensible. Franco se estaba muriendo. Decían que Franco decía, jamás voy a permitir que Marruecos se ocupe el Sáhara Occidental. Y Franco quería velar hasta cierto punto por la independencia del Sáhara Occidental. De hecho, llegó a colocar minas y al ejército español en el norte del Sáhara Occidental para evitar que Marruecos ocupe el territorio. Lo que pasa es que Franco se estaba muriendo. Iba a acercarse la transición. Estados Unidos y Francia, aliados de Marruecos, estaban presionando a una España débil internamente por la muerte de Franco para que entregue el Sáhara a Marruecos, porque no querían una república independiente, sino que querían que ese territorio formase parte de Marruecos, sobre todo para controlar los recursos naturales, porque es uno de los territorios más ricos en el norte de África. Tiene la mayor reserva de fosfatos de todo el mundo y el fosfato es un fertilizante que se utiliza para la agricultura. El 75% de fosfatos se encuentra en el Sáhara Occidental, es algo que consume todo el mundo, ¿no? Entonces, para las grandes potencias, para Estados Unidos, para Francia, era interesante tener el control de ese territorio estratégico, pero también de sus recursos naturales, ¿no? Por eso se presionó a España. Se dice que se le garantizó por parte de Estados Unidos al rey Juan Carlos que iba a volver a reinar en España después de la muerte de Franco con apoyo de Estados Unidos, siempre que entregase el Sáhara Occidental a Marruecos. El 14 de noviembre de 1975 en Madrid se firma el acuerdo que se llama Acuerdo Tripartito, donde España entregaba el Sáhara a Marruecos y a Mauritania. ¿Y esto la Organización de Naciones Unidas no lo declara válido? No, rápidamente Naciones Unidas declaró completamente inválido y dijo que hasta que el pueblo saharaui no vote en un referéndum si quiere ser español, si quiere ser independiente o si quiere ser marroquí, no va a ser válida la descolonización. Por lo cual, esto es muy interesante y no se sabe aquí, a efectos legales, el Sáhara Occidental a día de hoy sigue siendo territorio español. Es decir, los aviones civiles para sobrevolar hoy el espacio aéreo. Yo no sabía esto y la verdad es que es una locura. Es una locura que, que encima los motivos por los que el tío este de Marruecos tiene para hacer lo que está haciendo en España, pues tienen motivos que yo no conocía. Y uno de ellos es este. Es una locura, yo no sabía nada de esto y por eso quería mostrároslo. Saharaui, no le piden permiso ni al Frente Polisario, quien representa a la población saharaui, ni a Marruecos, quien ocupa gran parte del territorio. Se le pide permiso a España, porque según la ONU está registrado que este territorio y su espacio aéreo son españoles. ¿Es protectorado español o españoles per se? Es español, es un territorio cuya potencia administradora hasta el día de hoy es España. Es decir, España está en calidad de potencia administradora del territorio a efectos legales. Entonces, It helps to have perspective. I am their end, and they made me as such. a mí me gusta el activismo siempre y cuando yo vea que hay una solución viable para solucionar aquello por lo cual haces activismo, valga la redundancia. ¿Cuál crees que es el final de esto? ¿Cómo puede España ayudar al pueblo saharaui cuando es su deber legítimo hacerlo? Pero al día de hoy lo que parece es que hemos completamente traicionado nuestro deber, nuestra herencia, nuestra historia y también, evidentemente, al pueblo saharaui. Yo creo que es muy fácil. De hecho, la llave está en Madrid. Es decir, si llega un gobierno que realmente tenga el valor
de enfrentarse a Marruecos para solucionar esta cuestión, lo puede hacer. De hecho, sería muy beneficioso en términos económicos para España. Es decir, nosotros en el Sáhara Occidental tenemos el español como segundo idioma oficial, hay mucha cultura española dentro de lo que es la cultura saharaui, hay mucha conexión con la sociedad española. Somos una población que apenas llega al 1.000.000 de habitantes con un territorio inmensamente rico. Se habla, algunos economistas señalan que de independizarse el Sáhara sería el Dubái de África, porque tiene una población muy reducida y un territorio tremendamente rico. El primer beneficiado digamos, apostar por esa república y de invertir en la construcción de esa república sería España, es nuestro aliado natural por historia, ¿no? Pero hasta el momento ningún gobierno ha querido solucionar esta cuestión. No me quiero alargar mucho, pero te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, Portugal tiene un caso exactamente igual, pero Portugal sí actuó. Hay un país que se llama Timor Oriental, que fue colonia portuguesa, y Portugal, en vez de darle la independencia, se lo entregó a Indonesia y se marchó. El pueblo de Timor estuvo luchando durante muchos años y demás, hasta que en el año 2002 llegó un gobierno a Portugal y dijo, bueno, es momento de solucionar esto porque es nuestra responsabilidad. Fueron ante la ONU, rápidamente se obligó a Indonesia a aceptar un referéndum, el pueblo de Timor Oriental votó y se declaró su independencia en el 2003 y hoy es un Estado independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega a España un gobierno que esté dispuesto a liderar esa descolonización, el Sáhara Occidental podría ser independiente y sería un beneficio para el pueblo saharaui que alcanzaría su derecho, sería un beneficio para España en términos económicos, pero también en términos estratégicos, porque para Marruecos el Sáhara Occidental es esencial. Y mientras tenga el control del Sáhara Occidental, va a tener el control también sobre el chantaje que ejerce sobre España. ¿Qué tipo de relación tiene el pueblo saharaui con España? A día de hoy, el progresismo moderno tiene esa falsa creencia que todo lo que eran las colonias era puro abuso, puro maltrato, puro extraer recursos. Pero yo, oyéndote hablar a ti, lo que veo es que anhelas recuperar el vínculo con aquellos malvados colonizadores españoles. De hecho, les exiges la responsabilidad de tomar acción para que tu pueblo por fin sea libre. A ver, aquí existen dos partes. Existe una parte de convivencia, ¿no?, de saharauis y españoles mientras el Sáhara era español, y existe una responsabilidad jurídica que hasta el día de hoy tienen que cumplir los políticos españoles, sobre todo. Sobre ese pasado colonial de convivencia, tengo que decir que no fue muy violenta. De hecho, hubo convivencia entre saharauis y españoles, y esto es muy importante. Hay muchos españoles que cuando España se marchó decidieron quedarse para luchar con los saharauis contra Marruecos. Muchos de ellos vivieron con nosotros incluso en los campamentos de refugiados. Aunque los gobiernos españoles y los políticos hayan abandonado al pueblo saharaui, siempre hemos tenido muchísima relación con el pueblo español. Y esto es muy importante. En lo que es España hoy, hay muy pocos temas sobre los que todo el mundo esté de acuerdo, desde el más progresista hasta el más conservador, los nacionalistas, absolutamente todo el mundo. En las últimas encuestas que se han publicado sobre la cuestión saharaui encuentras que desde el más conservador hasta el más progresista todo el mundo apoya al pueblo saharaui, por lo cual hay una conexión social entre los saharauis y entre la población española. Yo recuerdo de pequeño en los campamentos de refugiados siempre he visto gente blanca y eran cooperantes españoles que venían a ayudar, que venían a dar clases, que venían a ayudar en los hospitales y demás, por lo cual siempre existió esa conexión. Es verdad que en los últimos años de colonización o de presencia española, Marruecos ya estaba reclamando el territorio. Los saharauis empezaron a levantarse, es decir, queremos la independencia antes de que Marruecos venga a invadirnos o antes de que nos entreguéis a Marruecos. Y es verdad que hubo una respuesta dura por parte de las fuerzas coloniales españolas en aquel entonces y hubo un choque, fue uno de los primeros choques, pero esto pasó en los últimos... entre las fuerzas marroquíes y las fuerzas coloniales. No, un choque entre la población saharaui que salía a manifestarse y las fuerzas franquistas en aquel entonces, que sí que es verdad que respondieron brutalmente contra los saharauis que exigían la independencia, y esa fue, digamos, la ruptura de una convivencia que había durado 100 años. Pero, como te digo, existía y sigue existiendo una conexión social que se mantiene desde aquel entonces hasta el día de hoy. Hace poco me invitaron unos militares que tienen una asociación, y eran militares que estuvieron muchísimos años en el Sáhara Occidental y tienen una asociación, hicieron una reunión hace poco en Málaga y me invitaron, y son muchísimos militares que estuvieron en el Sáhara y demás, y ellos no hablan de saharauis, ellos siempre hablan de nuestros hermanos saharauis, ¿no? Entonces yo creo que existe un vínculo que es real y que se mantiene hasta el día de hoy, pero lo que realmente es manifiesto y se puede ver que esa simpatía que se siente por parte de la población española en su conjunto por el pueblo saharaui jamás se ha visto reflejada por las decisiones de sus políticos. Como siempre, los políticos españoles dejando a España a la altura del betún. Ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Qué tipo de relación tiene el pueblo saharaui con el gobierno de Marruecos?
Es una relación bastante triste y muy violenta. Hemos sufrido por parte de Marruecos, ahora se está hablando mucho de Palestina y demás, pero del Sáhara Occidental no se habla. Hemos sufrido bombardeos con armas prohibidas, con napalm y fósforo blanco, como por ejemplo el bombardeo de un campamento saharaui que se llama Mudreiga, donde Marruecos mató a 4.000 personas en un solo día. Los años que vinieron después fueron de maltrato, de persecución, aparte de expulsar a más de 200.000 personas del territorio saharaui que están refugiadas hoy en Argelia, de las que mi familia forma parte. La gente que quedó viviendo en los territorios ocupados sufrieron una brutal represión, cárceles, tortura, violaciones, asesinatos, y es algo que siguen sufriendo. Por eso yo, cuando hablo a día de hoy de inmigración, sé de lo que hablo. Marruecos, después de ocupar nuestro territorio, fue introduciendo esa inmigración en forma de colonos hasta convertirnos a los saharauis en una minoría en nuestra propia tierra, sin derecho a la sanidad, sin derecho a la educación, sin derecho al trabajo. Vivimos literalmente, o vive la mayoría de saharauis, en la pobreza, siendo dueños de uno de los territorios más ricos del norte de África. La relación de Marruecos con el pueblo saharaui, la relación de los saharauis con Marruecos ha sido una relación, tristemente lo tengo que decir, muy violenta, debido a los comportamientos de las fuerzas de ocupación marroquíes y también de sus colonos en el territorio, por lo cual nunca nos hemos llegado a mezclar realmente. Y después de 50 años de ocupación, nunca encontrarás mestizaje entre los saharauis que viven en las zonas ocupadas con los marroquíes. Siempre hemos vivido en barrios muy apartados y nunca hubo un mix cultural, sino que un rechazo total por parte de los saharauis a los marroquíes. ¿Hay una diferencia cultural muy grande entre el pueblo saharaui y el pueblo de Marruecos? Sí, totalmente, o sea, en todos los términos, aunque a efectos físicos tú me veas, bueno, morillos, para mí un poco son todos igual, ¿no? Pero sí que hay una diferencia intrínseca en la filosofía de vida, también en la forma de hablar, hablamos dialectos distintos, la práctica de la religión también es completamente distinta. El saharaui, por su naturaleza de vivir en el desierto, nos llaman hijos de las nubes, ¿no? Porque es un pueblo nómada que siempre se ha movido siguiendo la lluvia en el desierto, es profundamente místico, es decir, su forma de entender la religión no es desde el enfado ni desde la imposición, sino desde la meditación, desde los cánticos, desde la conexión con la divinidad a través de una meditación, de respeto a los demás. Es una filosofía de vida también muy pacífica, muy de contemplación, muy de introspección, y se diferencia completamente del Islam que se practica en Marruecos, que es venerar al rey, que es nieto del profeta, y casi ser esclavos, ¿no? de esa ideología. Y luego también en nuestra vestimenta y en nuestras prácticas culturales somos completamente distintos, aunque a ojos de un occidental, obviamente, como te podría decir, pues para mí un chino, un japonés y un coreano son lo mismo, pues muchos te pueden decir, para mí un marroquí, un mauritano y un saharaui son lo mismo, pero sí que existen grandes diferencias. Entiendo perfectamente, Taleb. Yo tengo también una duda. O sea, ¿con qué autoridad llega Marruecos allí bombardeando? Es decir, Estados Unidos y Francia son las potencias que le han dado alas a Marruecos para llevar a cabo todo esto que me estás diciendo. Es que acabas de hacer la pregunta clave para entender esto. ¿Con qué autoridad Marruecos llega allí, ¿no? Marruecos dice... Sí, porque históricamente nunca ha sido de Marruecos el Sáhara. Al igual que el Rif, me contó Rubén que tampoco nunca ha sido de Marruecos. Pero ellos tienen una visión imperialista que yo no termino de entender de dónde viene. ¿Qué tipo de autoridad tienes tú para decir que ese territorio es Marruecos? ¿Qué está pasando con la clase media en España? Esto que estás viendo es la media salarial en España ahora mismo. Y esto que ves aquí es lo que hemos generado en lo que va de día de hoy. Parece que todo el mundo se ha olvidado cuando la gente podía vivir bien. Nace de dos cosas, de una ideología expansionista que no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos los vecinos, afecta también a España. Ellos reclaman Ceuta y Melilla, reclaman Canarias como territorio propio, reclaman todo el suroeste argelino, reclaman hasta Mauritania. Ellos tuvieron una guerra antes de invadir el Sáhara, intentaron invadir el suroeste argelino en 1963 en lo que se conoció como Guerra de las Arenas. Aprovecharon que Argelia se acababa de independizar, era todavía débil, y mandaron su ejército a ocuparlo. Lo que pasa es que los argelinos actuaron rápido y en un mes acabaron con eso, echando al ejército marroquí humillado, ¿no? Por eso Argelia también nos apoya tanto, porque sabe que Marruecos tiene esa ideología expansionista.
Reclaman también Mauritania, dicen que es suyo y no quisieron reconocer a Mauritania después de independizarse, tardaron 9 años, ¿no? Porque Marruecos nace de esa ideología de ser un gran imperio, ¿no? De hecho, el otro día veía el vídeo de un marroquí profundamente imperialista y nacionalista, donde decía que no, que incluso también Andalucía y el Andalus era marroquí y que en algún momento habrá que abrir este debate en Marruecos de recuperar el Andalus, ¿no? Por lo cual la ideología expansionista marroquí está ahí, ¿no? Y siguiendo esa ideología, pues decidieron invadir el Sáhara Occidental. ¿Qué pasa? Que España pues estaba, como te dije, débil y demás. Dijeron, bueno, vamos a la ONU a ver qué dice. Si este territorio te pertenece, pues te lo damos. Esto se llevó al Tribunal de la ONU, que se llama Tribunal de la Haya. Estuvo investigando todas las pruebas históricas antes de la colonización y emitió una sentencia que es pública donde dice no existe ningún vínculo de soberanía precolonial, antes de la colonización, entre el Sáhara Occidental y Marruecos, por lo cual este territorio tiene que ser independiente. Es una sentencia pública, por lo cual Marruecos no tiene ninguna legitimidad. Ha sido una invasión completamente ilegal. Entiendo perfectamente. ¿Y cuáles son los argumentos que estas nacionalistas marroquíes, que la gente cree que... Eso es otro tema, perdón, es que mi mente funciona muy rápido y se me acaba de venir una idea a la cabeza. La gente cree que el nacionalismo solo puede ser europeo y blanco. La gente cree que los imperialismos solo pueden venir por parte de los malvados europeos, pero según lo que tú me estás contando, Marruecos está llevando a cabo prácticamente un exterminio de un pueblo con el cual nunca tuvo ningún tipo de vínculo, según me dices. Sí, totalmente, pero es que me suma a lo que tú dices, que también se cree muchas veces que el racismo solo es blanco, ¿no? Mientras ahora se habla mucho de cacerías raciales. Nosotros los saharauis sufrimos cacerías raciales por parte de marroquíes. Incluso aquí en España yo sigo recibiendo amenazas, tengo registrados muchos casos de paisanos míos que no pueden ir a barrios de marroquíes porque les insultan, porque les agreden. Es racismo por ser simplemente saharauis, ¿no? Por lo cual lo que afirmas es completamente cierto. Marruecos nace de una ideología profundamente colonial, profundamente imperialista, que amenaza a todos los vecinos. Y esto es muy importante que se entienda. Mientras no se entienda en España que Marruecos supone una amenaza para todos sus vecinos, iremos de crisis en crisis, con treguas, pero nunca con paz. Tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué dices que Marruecos nace bajo la premisa imperialista? Porque el reino de Marruecos se establece, no es un país que tenga grandes recursos naturales, no es un país que tenga mucho que ofrecerle a su pueblo. Entonces ellos nacen intentando rescatar el recuerdo de lo que fue Al-Ándalus, que no tiene absolutamente nada que ver con Marruecos. Nacen diciendo que los grandes sultanatos que controlaron hasta el río de Senegal pertenecían o estaban establecidos en el norte de Marruecos, por lo cual nacen vendiéndole a su pueblo en su discurso y en su profunda ideología política como sistema que son un gran imperio. De hecho, te voy a dar un dato. Marruecos es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que su constitución no establece frontera. Hablan de lo que se conoce en árabe el hudud al-haqqa, que quiere decir nuestras fronteras son las verdaderas fronteras. ¿Y cuáles son esas verdaderas fronteras? Pues todas las que se puedan permitir como imperio. Hostias, esto que acabas de decir es bastante esclarecedor. Aquí es donde quiero entrar en un melón bastante importante. ¿Sientes que la izquierda española ha traicionado por completo la causa saharaui? Sí, pienso que es una traición. Además, es una traición de las traiciones más rastreras que jamás habríamos visto, porque hay un interés de aprovecharse de la causa para luego traicionarla de las formas más humillantes. Yo siempre digo que prefiero a una derecha quizás que no me promete nada. Y dice, mira, no me importa tu caso, moros matándose en África, no me importáis. A mí me interesan otras cuestiones. Ya van de cara, ya es algo claro, no espero nada de ti. Me parece mucho más claro que quien viene a solidarse contigo, a tus manifestaciones, van a los campamentos, se hacen fotos con niños y demás, te prometen en sus programas electorales que en cuanto llegan al gobierno van a abrir la cuestión de la descolonización y tú pones pues todas tus ganas, bueno, pues voy a apoyar a esta gente, ¿no? Que me está prometiendo la solución, ¿no? Y luego cuando llegan al poder son los que más apoyan a Marruecos, la apoyan militarmente, la apoyan económicamente, la apoyan políticamente para que siga ejerciendo esa ocupación y para que siga cometiendo ese genocidio, ¿no? Y es una, lamentablemente, traición que se ha ido repitiendo a lo largo de los años con Felipe González, luego con Zapatero, ahora con Pedro Sánchez y todos los que son los partidos satélites que rodean al Partido Socialista, como podría ser Podemos, Sumar o Izquierda Unida. Aquí es donde entra un punto muy clave. ¿Qué ocurrió
cuando en España se reunieron con el líder del Frente Polisario y Marruecos abrió las fronteras de Ceuta y de Melilla? Yo creo que ahí tuvimos la mayor prueba de que la inmigración que procede de Marruecos no es algo que venga fortuito, ¿no? Porque existe una presión o existe muchísima gente en África que quiere emigrar hacia Europa, sino que vimos que aparte de eso Marruecos utiliza a las personas migrantes como arma geopolítica. Se ha demostrado ahí, ¿no? El líder del Frente Polisario y presidente de la República Saharaui, porque nosotros hemos establecido una república, controlamos el 20% de nuestro territorio, nos reconocen más de 55 países en el mundo, formamos parte de lo que es la Unión Africana, que es como la Unión Europea, somos un Estado miembro de la Unión Africana. Entonces Brahim Ghali, como presidente de la República Saharaui, vino a tratarse en España. Y tengo que decir que Brahim Ghali, aparte de obviamente ser el presidente de la República Saharaui, nació en lo que era el Sáhara español, por lo cual es ciudadano español, tiene el DNI español, ¿no? Entonces vino a tratarse aquí. Y rápidamente Marruecos pues, se enfadó porque se esté tratando al presidente saharaui, líder del Frente Polisario, abrió las fronteras y en un mismo día lanzó a 10.000 personas hacia Ceuta y Melilla. Y aquí tengo que decir algo, que ahí pasó algo muy importante, que mucha gente pasa por alto, y es que fue la primera vez en la historia que la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, condenó a un país extranjero, y decía la condena que emitió el Parlamento Europeo, votada por mayoría, se condena a Marruecos por instrumentalizar a los migrantes como herramienta política. Esto quiere decir claramente que Marruecos utiliza la inmigración como arma política. Taleb, ¿cuál ha sido el gobierno de España que más se ha acercado a la causa saharaui? Acercado ha habido muchos. Tengo que decirte aquí para que veas un poco la diferencia de lo que voy a exponer. Y tengo que decir, y esto lo tengo que dejar muy claro, voy a aprovechar tu podcast para hacerlo, porque muchas veces se me acusa, algunos me llaman comunista, otros me llaman ultraderechista, que yo como saharaui, esto es verdad, yo como saharaui no entro dentro del espectro político español de derechas o izquierdas, yo simplemente observo, tengo una causa que está relacionada con este país y hago un análisis de lo que pasa con mi causa desde la responsabilidad política. Es decir, perdona por interrumpir, si a ti un partido comunista te dice que va a poner todo y ves que es fiable, ¿tú lo apoyarías si él se compromete al 100% con la causa saharaui, al igual que apoyarías a un partido fascista español si va a liberar a tu pueblo? Es decir, tú estás por y para tu pueblo. Es que nosotros venimos de un movimiento de liberación, es decir, un movimiento de liberación tiene como aliados a todo el espectro, aunque clásicamente el Frente Polisario está muy cerca de lo que es el bando comunista, porque es donde más apoyo recibía. De hecho, me decía uno de los ministros que una vez en una embajada, en una cena, se encontró con un congresista estadounidense. Y dijo, no, es que vosotros del Frente Polisario enviáis vuestros hijos a estudiar al comunismo, a Cuba y Venezuela. Y dijo, mira, dame becas para enviar mis hijos a Washington y mañana mismo tienes allá todos los que quieras. Esto quiere decir que el movimiento de liberación se apoya en todo, desde la izquierda hasta la derecha. Somos aliados, los primeros en reconocernos en Panamá fue la derecha, fueron los democristianos, la derecha más conservadora en Panamá, y luego también pues tenemos aliados como por ejemplo podría ser Cuba o Venezuela. Es decir, nos abrimos a todo el espectro porque nuestras alianzas no son solo estratégicas, son también tácticas. Esto quiere decir que el que me apoya en mi independencia será bienvenido, y esto es aplicable también al panorama político español. Vale, entiendo perfectamente. Es decir, que a ti te da exactamente igual el panorama, es decir, el espectro político. Tú lo que quieres es un compromiso por parte del político de turno con tu causa. Sí, que cumpla la responsabilidad. Es decir, yo no pido limosna aquí. Tú tienes una responsabilidad jurídica. Yo esto lo he explicado muchas veces. Llevo más de 20 años viviendo en este país. Soy saharaui español debido a que desde muy pequeño he crecido aquí. Y yo sé que aquí, como español, yo tengo que cumplir una legalidad, tengo que pagar Hacienda, tengo que cumplir la ley, la Constitución, y en el momento de incumplir la legalidad vigente en España, pues se me multa o se me lleva a la cárcel o lo que toque, ¿no? Entonces hay una legalidad internacional que le exige a España descolonizar este territorio que abandonó y entregó a otro país. Por lo cual, cuando yo me dirijo a los políticos españoles, no les estoy diciendo, ay, pobrecito, soy un saharaui, ayúdame. No te estoy pidiendo limosna, te estoy exigiendo un derecho, es decir, cumplir la legalidad que te obliga a descolonizar. Y esto es una obligación de los políticos. El que se comprometa a hacerlo tendrá mi apoyo. Pero también tengo que decirte, respondiendo a tu pregunta de qué cogobierno decías estuvo más cerca, ¿no?, o apoyó más, te voy a poner dos ejemplos. Está Felipe González. En su campaña electoral fue a los campamentos de refugiados saharauis
Tenemos el vídeo, está en YouTube, pones discurso Felipe González en el Sáhara. Y dijo, tanto yo como mi partido estaremos con vosotros hasta la victoria final. Y prometía iniciar esa descolonización una vez llegue el gobierno. Felipe González llegó al gobierno y su primera visita fue a Marruecos, con el rey Hassan II, a quien empezó a apoyar militarmente en un momento que Hassan II estaba bombardeando a los saharauis. Es decir, un giro de 180 grados hacia el apoyo de la fuerza que nos estaba ocupando. El típico de un político se va al campamento saharaui, pero por detrás le doy armas al gobierno que va a bombardear al pueblo que yo he jurado defender. Sí, exactamente. Luego está el gobierno de Aznar, que en términos prácticos fue el que más cerca estuvo quizás de resolver la cuestión saharaui. Y esto pasó a raíz de lo que pasó en el islote Perejil, que esto también abre un debate muy interesante. Mucha gente dice, no, sois unos conspiranoicos, habláis de que Marruecos va a invadir Ceuta y Melilla, pero ¿cómo te atreves? Pues ya invadió un territorio español. Exactamente, ahí está. Ese es el punto, es decir, ese es el ejemplo más claro. Cuéntanos qué pasó con el islote Perejil. Pues partiendo de lo que te explicaba antes sobre la ideología expansionista marroquí, Marruecos siempre ha tenido pretensión sobre Ceuta y Melilla, incluso también sobre las Islas Canarias. En el fondo, su discurso político defiende que son territorio marroquí ocupado por España. Entonces ellos están buscando el momento perfecto para ocupar estos territorios. Lo que pasó en el 2002, Marruecos envió a sus soldados al islote Perejil, que es un islote muy pequeño, pero para mí era una forma de tantear el terreno. Es decir, si llegaban a hacerse con el islote, a alzar la bandera marroquí y no hubiese habido ninguna respuesta por parte de España, estoy completamente seguro que el siguiente paso habría sido invadir Ceuta y Melilla, incluso alguna isla canaria. Pero como la acción del Ministerio de Defensa español en aquel entonces, bajo el gobierno de Aznar... Flipa lo que está diciendo. No lo sabía, al final ha sido más el PP el que ha apoyado, aunque luego al final no ha hecho nada, pero de primeras es el primero que apoyaba a esta gente. Y los del PSOE completamente al revés. Lo que está diciendo, el PP no le daba importancia y ya está. Pero el PSOE les prometía y luego puñalada por la espalda, que realmente es lo que ha hecho el PSOE con toda la población de este país. Fue muy rápida. Se detuvo, las publicó la revista Interview, a los soldados marroquíes se les sacó de una forma humillante, con bolsas en la cabeza, se alzó, se quitó la bandera marroquí y se puso la bandera española. Y tengo que decir aquí, y esto muchos españoles lo tienen que saber, que Estados Unidos tampoco es un aliado de España y que en un enfrentamiento entre España y Marruecos posiblemente tire por Marruecos. Hace poco he visto que el ministro de Defensa, en aquel entonces de Aznar, en una entrevista en el programa de Antena 3 de Espejo Público, dijo que en aquel entonces les llamó a Estados Unidos para decirles que entreguen el Perejil, Ceuta y Melilla a Marruecos. Y decía literalmente el ministro, y les mandamos a aquel lugar que empieza por M, ¿no? Entonces hubo una respuesta muy contundente por parte de Aznar para frenar y cortar de raíz ese expansionismo marroquí que quería ocupar el islote Perejil y también Ceuta y Melilla, incluso también Canarias. ¿Qué pasa? Que se acercaban las elecciones, en el 2004 iban a ser las elecciones, 2 años después, y Aznar había iniciado una enemistad real con Marruecos desde ese episodio del Perejil. Aznar dijo que si el Partido Popular volvía a ganar las elecciones, que se iba a ir a las Naciones Unidas para abrir la cuestión del Sáhara Occidental y quizás empezar la cuestión de la descolonización. Las encuestas daban al Partido Popular la victoria con Mariano Rajoy en aquel entonces, pero rápidamente pues, surgió aquello que surgió, el 11M en el 2004, y las encuestas pues, sufrieron un giro radical, ganó Zapatero y siguió con la línea de apoyo a Marruecos. Se alejaron completamente de esa línea de la descolonización que había prometido Aznar. Voy a meterme en un tema un poco conspiración. ¿Crees que el tema Pegasus, el tema 11M, tiene que ver con todo el tema del Sáhara Occidental? Creo que Marruecos tiene mano en todos los grandes episodios y en todas las grandes crisis que ha tenido España en los últimos 50 años. Desarrolla. Soy un cabrón. No voy a responder de forma directa porque también sería meterme en un jardín, pero no es secreto para nadie, ¿no? Que, como te he explicado antes, el territorio del Sáhara Occidental es un territorio muy rico, muy importante estratégica y económicamente para Marruecos. Quien tiene la administración legal de ese territorio es España, por lo cual
Marruecos siempre tiene que tener sometida a España. Si España llega a un punto de prosperidad económica y política que le dé poder y que su política pueda ser contundente con Marruecos, llegando al punto incluso de abrir la cuestión de descolonización del Sáhara Occidental, eso Marruecos no lo va a permitir nunca. Marruecos va a necesitar una España sometida, una España sumisa, una España completamente débil. Por eso te dije antes que en un momento donde España se encontraba fuerte políticamente, fuerte económicamente con el gobierno de Aznar, y esto no es secreto para nadie, ni tampoco es ningún posicionamiento político, pasó de repente lo del 2004, llegó Zapatero y el Partido Socialista al gobierno, que este también sería un tema muy interesante, tratar la relación que existe entre el Partido Socialista y Marruecos, y por supuesto la llegada del Partido Socialista al gobierno siempre significa total sumisión a Marruecos. Es un tema muy interesante, la sumisión del Partido Socialista a Marruecos. Me gustaría que me desarrollaras ese punto. Pues empezando porque Felipe González, como te dije antes, actualmente, después obviamente de los años que estuvo gobernando y una sumisión total a Marruecos, con apoyo económico, político y militar, actualmente tiene un palacete que se le regaló por parte de la familia real, no sé si lo vendió o si lo sigue teniendo, pero se le regaló un palacete en Tánger. Fue condecorado por el rey de Marruecos, es decir, casi como un agente que se le condecora por sus servicios al reino. Más tarde llegó a Zapatero. La relación de Zapatero, y aquí también hago una invitación a los periodistas de este país para que investiguen a Zapatero y su relación con Marruecos. Zapatero viaja a Marruecos continuamente a dar conferencias muy bien pagadas, conferencias que blanquean la ocupación marroquí al Sáhara, dicen que el Sáhara tiene que ser marroquí y demás, y no sabemos a cuánto se pagan esas conferencias, a través de qué paraíso fiscal se pagan. Lo único que sabemos es que tiene una relación muy cercana y que hace un trabajo de lobismo casi para Marruecos. Hablamos de la exministra Marilla Trujillo, fue ministra de Zapatero, vive en Marruecos, y esta ministra incluso llegó, y esto está disponible, también lo pueden buscar, llegó a decir que no solo el Sáhara, sino Ceuta y Melilla también se deberían dar a Marruecos, una exministra española del Partido Socialista. Hablamos de José Bono, que hace poco se publicó en prensa que se compró no sé cuántos pisos, pues justo antes de comprarse estos pisos había estado en el Sáhara ocupado con las autoridades marroquíes blanqueando la ocupación. Hablamos del exministro de Justicia de Zapatero, Aguilar, que ahora es eurodiputado socialista, uno de los mayores lobistas de Marruecos en el Parlamento Europeo. Hablamos de Pedro Sánchez, por supuesto, en el año 2002 le reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara, por lo cual existe una relación personal entre el Partido Socialista y Marruecos. Y esto no solo atenta contra nosotros, los saharauis, o nuestro derecho y demás, sino que es un atentado contra la propia soberanía del Estado español. Porque cuando tú alimentas un Estado expansionista que te ve como enemigo, que reclama tu territorio y le das apoyo político, apoyo económico, apoyo militar, estás básicamente tirando piedras a tu tejado, es decir, alimentando una bestia que el día de mañana te va a comer, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, no solo traicionando al pueblo saharaui, sino traicionando al pueblo español también. Rápido. Aquí es donde entra la inmigración ilegal y la inmigración masiva. ¿Hasta qué punto a Marruecos le interesa una España insegura, una España llena de personas magrebís, llena de personas marroquíes, de las cuales muchas de ellas en un posible conflicto entre España y Marruecos se posicionarían del lado de Marruecos? Yo no le veo el sentido en absoluto a tener quintas columnas dentro de tu propio territorio, viendo la tensión geopolítica que hay. Pero aún así, el Partido Socialista Obrero Español, independientemente de lo que haga, va a tener siempre apoyo por esa masa borrega. Pero volviendo al punto, ¿hasta qué punto crees que la inmigración es el principal arma de conquista del Estado de Marruecos? Es uno de los armas. Luego también está el tráfico de drogas, que es otro jardín del que no se ha hablado, pero también el estrecho de Gibraltar entra muchísima droga que llega a toda Europa y para Marruecos, donde investigaciones periodísticas belgas y francesas indican que directamente el rey y su familia, miembros de familia, están metidos en el narcotráfico, es decir, viven o ganan mucho dinero con el narcotráfico, especialmente lo que pasa por el estrecho de Gibraltar. Esa es otra de las armas que tiene Marruecos, pero la inmigración es su principal arma, y esto es muy importante de entender cómo Marruecos utiliza esta inmigración. La utiliza en dos fases, y esto mucha gente no lo sabe, pero Royal Air Maroc, que es la aerolínea marroquí nacional, tiene vuelos muy baratos, no pide visado, a países africanos que estén en conflicto o que sufran hambrunas. ¿Esto qué quiere decir?
donde la gente esté desesperada por salir de allí. Les pone vuelos muy baratos y no les pide visado para llegar a Marruecos. Esto quiere decir que los va concentrando en su territorio. También colabora de forma indirecta con las mafias que traen a estas personas migrantes de distintas partes de África. Todos se concentran en Marruecos, los concentra en bosques en el norte, la Medialuna Roja marroquí les da de comer y demás, y los utiliza, como pasó en el 2022, para abrir la puerta y lanzar 10.000 o para cerrarla y masacrarles, para lanzar un mensaje a Europa para que le dé, o a España para que le dé más dinero. Esta es la primera fase en la que Marruecos utiliza la inmigración. Entra la segunda fase, que es la que tú acabas de hacer referencia, cómo Marruecos utiliza la inmigración, ya su propia migración, su propia diáspora, ya en destino. Vivimos en un momento de cambios geopolíticos internacionales donde la inmigración no se puede entender fuera del contexto geopolítico, sobre todo cuando tienes tanta inmigración. Marruecos, el gobierno marroquí considera a España un enemigo con el cual va a llegar un conflicto en algún momento porque consideran que ocupa territorio que les pertenece. Por lo cual, teniendo a más de 1 millón de marroquíes en España, por supuesto no hace falta ser un experto en geopolítica para entender que ese millón de inmigrantes, gran parte de él se va a utilizar como arma blanda en este sentido, ¿no? Por lo cual Marruecos siempre ha utilizado las mezquitas, las asociaciones culturales, siempre ha utilizado un control ideológico para mantener esa ideología nacionalista dentro de su población en España, para movilizarla dentro de la ideología nacionalista. Y preguntabas antes si surge, y esto también mucha gente te va a llamar a ti conspiranoico, ¿cómo que si surge un conflicto estos marroquíes se van a alistar con Marruecos, se van a defender? Tengo que decir que muchos marroquíes que viven en España tienen un gran sentimiento nacionalista, incluso te hablo de segundas generaciones, completamente ligado al régimen de Marruecos. Vemos, por ejemplo, al cantante Morat. Morat en todas sus canciones, o en la mayoría de sus canciones, se muestra como un antisistema, como un tal, no sé qué, pero luego tiene vídeos diciendo viva el rey, el Sáhara de Marruecos, viva Mohamed VI y demás, completamente nacionalista y monárquico cuando se trata del régimen marroquí. Esto es una prueba de que muchos de ellos son profundamente nacionalistas. Y te pongo una prueba, creo que fue en el último mundial, llegó un partido de España a Marruecos, muchos marroquíes aquí salieron tirando el pasaporte español, con banderas marroquíes y demás, ¿no? Por lo cual Marruecos tiene un control absoluto ideológico sobre su diáspora, que la moviliza en distintas áreas. La moviliza, esto lo podemos desarrollar más tarde. Bueno, chicos, voy a partirlo en dos porque si no he visto que se ha quedado un vídeo demasiado largo. Entonces, espero que os guste, que os esté informando, sobre todo a mí, porque a mí me ha informado de muchas cosas nuevas que no sabía. Espero que, yo que sé, que no penséis que te está engañando este tío, porque yo pienso que no está mintiendo en nada. Vamos, yo me lo creo lo que está diciendo. Y nada, chicos, os espero en el siguiente vídeo. Suscribiros, dar un like, que os lo agradecería muchísimo. Y en el siguiente vídeo os veo. Gracias.